Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. La verdad, yo creo la verdad. El mundo entero cree que cree en la verdad, pero realmente, ¿cómo podemos saber con certeza que lo que creemos en realidad es la verdad? Hola, soy Luis García y estás sintonizando a la radio de WLC. William Shakespeare, el gran poeta y dramaturgo inglés, es justificadamente considerado por muchos como el mejor escritor en lengua inglesa. Muchos en todo el mundo llegan a afirmar que fue el mejor dramaturgo de toda la historia. Se estima que inventó unas hasta 7000 palabras, muchas de las cuales todavía se usan en inglés, así como decenas de modismos comunes. Shakespeare también fue un astuto observador de la condición humana. Probablemente es lo que le convirtió en un dramaturgo tan hábil. Una vez escribió: "El diablo puede citar las escrituras por su propósito". Parece una afirmación tan obvia, pero también es muy cierta. El hecho de que una doctrina o una nueva idea utilice las escrituras para respaldarla no significa que sea realmente cierta. Cualquiera puede torcer las palabras. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras interpretaciones de las escrituras son correctas? Pedro, espero que puedas arrojar algo de luz sobre esto. Gracias, Luis. Se ha observado con bastante cinismo que se puede hacer que la Biblia diga lo que quieras que diga. Probablemente sea por eso que hay tantas denominaciones diferentes, todas las cuales afirman estar basadas en la Biblia. Bueno, tienes que admitir que mirando las creencias conflictivas que tiene la gente, todas las cuales afirman poder comprobarlas con las escrituras. Entonces, volviendo a mi pregunta original, ¿cómo podemos saber con seguridad que nuestras creencias son correctas y que no estamos simplemente torciendo las escrituras para decir lo que queremos? Vamos a hablar de eso. Hay ciertas reglas de interpretación bíblica que si las aplicas cuando estudias, puedes estar seguro de que con la guía del Espíritu Santo estás en el camino correcto. Sin embargo, antes de entrar en eso, quiero hablar sobre algunas trampas en las que los creyentes pueden meterse. Como hemos discutido en otros programas, el cielo ahora está llamando a todos los creyentes a salir de Babilonia. Revelaciones 18 dice a los creyentes: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Eso es de la Biblia de Ginebra, la Biblia de los reformadores protestantes. Así es, vean, siempre hemos interpretado eso como una invitación. Salid de ella, pueblo mío, deja tu iglesia y únete a la mía. Pero eso no es lo que está diciendo. Esto es una orden. Vayan. Dejen atrás todas las denominaciones y religiones organizadas, porque todas tienen algún error. El problema es que todos hemos desarrollado algunos malos hábitos durante nuestro tiempo en Babilonia. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Yo diría que uno de los más importantes es que se les enseñe que es peligroso cuestionar. Cada organización tiene su propio conjunto de creencias, su propio credo. Este cuerpo de creencias es, por supuesto, presentado como siendo la verdad. Y naturalmente la gente no cree en el error a sabiendas. Pero junto con esta suposición de que su iglesia tiene la verdad, viene la suposición gemela de que todo lo demás es un error o que ya lo sabes. Ah, sí, recuerdo ese sentimiento. Te enseñan a ver las nuevas ideas con recelo. No es que realmente esté expresado en palabras, pero el mensaje que recibes es que todo lo nuevo está mal por defecto. Personalmente recuerdo que me enseñaron que hacer preguntas era peligroso, que abría la puerta a la duda y luego Satanás entraría como una inundación y estarías en grave peligro. Pero eso no es cierto. Yahuwah quiere que sepamos la verdad, y la única forma en que vamos a hacerlo es estudiando nosotros mismos, solos en oración. Sé como los bereanos. Lucas los elogió por no aceptar simplemente lo que Pablo presentó al pie de la letra. En cambio, se tomaron el tiempo para estudiarlo por sí mismos. Sí,
Y eso me lleva a mi siguiente mal hábito que aprendimos mientras estamos atrapados en Babilonia. Y esa es la práctica de mirar a las autoridades externas para que te digan qué creer. No necesitas que otro ser humano te diga cómo interpretar las Escrituras. No necesitas un pastor o un sacerdote o el Vaticano que te enseñe la verdad. A menudo estas autoridades respetadas tienen un interés personal en mantener el status quo. No les interesa agitar las aguas, por así decirlo. No quieren poner en peligro sus trabajos o su posición en la organización. Y si bien eso puede ser comprensible hasta cierto punto, generalmente no los coloca a la vanguardia del avance de la luz. Me recuerda algo que escribió el autor George R. Martin. Él dijo: la mayoría de los hombres prefieren negar una dura verdad antes de enfrentarla. Y podemos ver eso. La gente corre hacia los ministros para que les digan si una nueva idea es la verdad. Pero si la nueva idea desafía doctrinas establecidas de su denominación, el ministro va a estar, al menos inconscientemente, preocupado por mantener comida en la mesa y un techo sobre su casa antes de sacudir el barco. Solo por esa razón, cualquier persona cuyo sustento dependa de mantener el status quo no es la autoridad más imparcial para hacerles preguntas. Hay un mal hábito más, cual todos hemos adquirido en Babilonia, y es el deseo de rodearnos de creyentes de ideas afines. Eso es verdad. Sobre todo esta última parte. Recibimos tantos mensajes de personas de todo el mundo que nos preguntan si conocemos a creyentes de ideas afines en su área. Creo que es parte de la naturaleza humana asumir que hay seguridad en los números, pero seguir la verdad es una caminata muy solitaria. Las personas no se sienten seguras o cómodas con estar solas, y sin embargo eso es precisamente a lo que los creyentes de hoy están llamados a hacer. Y se prometen bendiciones especiales a aquellos que den un paso de fe y sigan la verdad, sin importar cuán solitario sea el caminar o cuán solos estén. Vayamos a Revelaciones 14, leamos los versículos 4 y 5. Esta es una hermosa descripción de los 144.000, aquellos que serán especialmente honrados en el reino de Yahuwah. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo primicias para Yahuwah y para el Cordero, y en su boca no se halló engaño, porque son sin mancha delante del trono de Yahuwah. No se encontró engaño ni engaño en sus bocas, porque confiaron en Yahuwah para mantenerlos a salvo cuando estuvieron solos y separados. Y créeme, seguir al Cordero por donde quiera que vaya, sí, ese siempre será un camino solitario. Se les necesita coraje, fe y confianza para hacer eso. Pero es por eso que son vírgenes espirituales y por eso se les describe como personas que no tienen engaño. Han dejado atrás el error y siguen la verdad a donde quiera que les lleve. Esa es una gran vocación. Citamos esta frase: seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Pero no creo que la mayoría de nosotros realmente contemple cómo se ve eso. Cómo se siente cuando nadie más a tu alrededor lo siga a él también. Hemos dicho antes que es importante estudiar con una mente abierta. ¿Qué es estudiar con una mente abierta? No es estudiar para demostrar que algo está mal. Estudiar con una mente abierta significa que dejamos de lado todas nuestras ideas preconcebidas y estamos dispuestos a aceptar la nueva idea. Si el Espíritu Santo nos convence de que es la verdad. Pero no siempre. A veces el Espíritu te convencerá de que algo anda mal, pero cualquiera que sea el camino que se encuentra la verdad, primero tienes que hacer una elección consciente para estar dispuesto a seguirlo. Estar dispuesto a aceptarlo sin importar el costo, y requiere hacer una elección consciente. Recuerdo hace años, leí una declaración que decía algo así como: no hay excusa para que ninguno suponga que no hay más verdad que revelar y que todas nuestras creencias no tienen errores. El hecho de que hayamos creído durante años que ciertas doctrinas son la verdad no las hace automáticamente libres de errores. Luego dijo: la edad no convertirá al error en verdad y la verdad puede darse el lujo de ser justa. Ninguna doctrina verdadera perderá nada con una investigación minuciosa. Esto siempre se ha quedado conmigo. Es un punto excelente. Nunca estamos seguros cuando decidimos que tenemos toda la verdad y nos negamos a considerar nuevas ideas. Nos convencemos que somos salvos. Podemos confiar en que el Padre nos mantendrá a salvo mientras buscamos nuevas ideas. Él no va a dejar que el diablo nos atrape contra nuestra voluntad. Él no va a permitir que Satanás nos hipnotice. A veces tienes la sensación de que la gente tiene miedo, de que si miran algo errado el diablo los atrapará. Pero eso es una mentira para mantenernos contentos con nuestros errores. Yahuwah nunca permitirá que seamos engañados contra nuestra voluntad. Eso es muy alentador.
Hablemos ahora de la regla de la interpretación. ¿Cuál es la primera regla a seguir para realmente llegar a la verdad y no desviarse la tangente errónea? Yo diría que la primera regla de la interpretación bíblica es asegurarse de que, sea cual sea el tema que esté investigando, cada palabra tenga su lugar adecuado. Las palabras individuales son importantes. Pueden cambiar el significado de un versículo, así que presta atención. Vayamos a Mateo 5 y leamos el versículo 18. Oh, esto es del sermón de Cristo en el monte. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Que cada palabra tenga su lugar apropiado. Busquen las palabras. Si no tienen un diccionario bíblico, busquen en línea. Hay algunas herramientas fantásticas disponibles gratuitas en línea. Conocer la definición de las palabras clave puede agregar una capa adicional de significado al versículo. Absolutamente. Cuando comencé a buscar palabras me sorprendió lo mucho más significativo que se volvió mi estudio bíblico. Había un significado ahí del que nunca me había dado cuenta antes. Es realmente como ser un minero y cavar profundo. Otra regla para tener en mente es que toda la escritura es importante. No todo es igualmente aplicable para cada situación, pero toda la escritura es necesaria. ¿No fue Martín Lutero quien tropezó con esto? Creí haber leído en alguna parte que había un libro de la Biblia que pensó que no debería estar ahí. Ah, sí, Martín Lutero y el libro de Santiago. Lutero no tenía una comprensión lo suficientemente profunda del libro de Santiago. ¿Recuerdas que el gran avance de Lutero fue la importancia de la justificación por la fe? Ese era su enfoque. Luego viene Santiago hablando de la fe y las obras, y Lutero no puede ver que Santiago está presentando un enfoque muy equilibrado que no contradice la justificación por la fe. Lutero no entendió a Santiago y pensó que no pertenecía en absoluto a la Biblia. Sí, lo recuerdo. Acabo de buscar su comentario en línea. Escucha esto. Él dijo, la epístola de Santiago es realmente una epístola de paja, comparada con estas ostras, porque no tiene nada de la naturaleza del Evangelio al respecto. Pudo haberse beneficiado de la discusión de hoy. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3 y leamos los versículos 14 al 17. Pero continúa en lo que has aprendido y te persuadiaste, sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la fe, que es en Cristo, Yahushua. Toda la escritura es inspirada por Yahuwah y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahuwah sea perfecto, completamente equipado para toda buena obra. Debemos continuar en las cosas que hemos aprendido y en las que hemos sido establecidos como la verdad. Estos sientan las bases para verdades aún mayores y una comprensión más profunda, y nunca debemos olvidar que toda la escritura es para nuestra instrucción y edificación. Por supuesto, no todas las escrituras es aplicable a cada situación, pero cada situación tiene una parte correspondiente de las escrituras que puede brindar orientación y sabiduría. ¿Algún consejo práctico sobre cómo usar las escrituras para obtener esa guía cuando la necesitamos? Sé que siempre puedes buscar palabras y promesas, pero ¿cómo tomas un pasaje en particular y lo aplicas? Yo he encontrado 3 pasos útiles: observación, interpretación, aplicación. La observación, pregúntese qué dice este pasaje y luego preste mucha atención a cómo la escritura une las ideas. ¿A qué te refieres? Bueno, comparaciones y contrastes. Eso siempre enseñan mucho. Por ejemplo, Yahushua dijo, oísteis que fue dicho, y luego siguió con, pero yo os digo, Mateo 5:21. Ese es un contraste entre 2 ideas diferentes. Presten atención a esos. Otros son las declaraciones sí entonces. Un ejemplo de esto se encuentra en 2 Crónicas 7, versículo 14. Sí, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillará y orará y buscará mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo hace esto, aquello y lo otro, entonces yo haré eso por ellos. Es un si se vuelven y luego una declaración. He notado que debo prestar atención cada vez que las escrituras hacen una pregunta, como la pregunta en el Salmo 24. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y luego responde a su propia pregunta, Yahuwah fuerte y poderoso. Ese también es un buen punto. Todos estos nos muestran la relación entre las ideas y pueden ayudarnos a saber lo que dice un pasaje. Lo siguiente es la interpretación ¿qué significa? De eso se trata el programa de hoy, saber interpretar las escrituras correctamente y consistentemente. Finalmente está la aplicación,
cómo impacta este pasaje en mi vida y cómo vivo, cómo afecta mis relaciones tanto con Yahuwah como con otros en mi vida. Así es como su estudio bíblico puede afectar positivamente su vida de manera práctica y brindarle orientación. Nutrición para la mente y conciencia. ¿Es usted uno de esos oyentes que se ha sentido confundido, preocupado o incluso ofendido cuando Luis y Pedro se refieren a Yahuwah con el título genérico de Dios? Words Last Change ciertamente cree en usar el nombre divino en lugar de los títulos genéricos que durante demasiado tiempo han ocultado el santo nombre. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que referirse a Yahuwah como Dios no solo es aceptable, sino incluso necesario, para obtener aclaraciones sobre la postura de WLC con respecto al uso de los títulos para referirse a nuestro Creador Divino. Escuchen el programa de Radio 186 que se emitió anteriormente y se titula Cristo la Roca. La pregunta del email diario de ese episodio cubre este mismo tema. ¿Es importante honrar adecuadamente a nuestro Creador? No hay duda. Así que aprenda más sobre por qué títulos a veces son necesarios escucharos al segmento del email diario de Cristo la Roca. Tengo aquí una lista de versículos bíblicos que son promesas que podemos aclamar cuando estudiamos la Biblia y queremos saber lo que dice. El primer versículo ahí es Deuteronomio 29, versículo 29. Este versículo resume perfectamente el siguiente punto sobre saber si su interpretación de las Escrituras es correcta o no. Las cosas secretas pertenecen a Yahuwah, nuestro Elohim, pero las cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos cumplir todas las palabras de esta ley. Cuando abres tu Biblia sabiendo que es una comunicación personal de Yahuwah para ti, puedes confiar en que no hay nada en las Escrituras que se mantenga oculto a tu comprensión. Si está la Biblia, ha sido revelado. Sí, hay pasajes que requieren un estudio diligente para descubrir lo que significan, pero ese significado está disponible para todos los que lo busquen diligentemente. Yahushua dijo lo mismo. En Mateo les dijo a sus seguidores: por tanto no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. Yahuwah quiere que sepamos las verdades que contienen las Escrituras. Él nos está conteniendo. Él no nos está ocultando secretos. Si está en la Biblia, Él quiere que lo sepamos. ¿Qué dice el siguiente versículo? Todo lo que te digo en la oscuridad, habla en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo en las azoteas. Sé que hay ciertos pasajes que son realmente difíciles de entender. Se necesita un verdadero compromiso y estudio para entenderlos, pero la Biblia está llena de seguridad en este punto. Yahuwah quiere que sepamos la verdad. Sigamos con 1 Corintios 2, versículo 10. Dice: pero Yahuwah nos las ha revelado a nosotros a través de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, sí, las profundidades de Yahuwah. Y si comenzamos a desviarnos un poco, Yahuwah puede volver a alinear nuestro entendimiento. Filipenses 3, versículo 15 dice: así que todos los que somos maduros tengamos esta mente, y si en algo piensas de otra manera, Yahuwah te lo revelará. Entonces realmente no tienen que tener miedo de estudiar por tu cuenta. Realmente no tienen que tener la validación de un pastor o sacerdote para decirte que estás en el buen camino. No corra hacia aquellos que tienen un interés creado en mantener el status quo y pregúnteles acerca de la nueva luz. No lo encontrará de nadie cuyos ingresos estén vinculados al apoyo público
de un conjunto de doctrinas ya establecidas. ¿Qué sigue? Mateo 21, versículo 22 dice: «Y todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis». Esto incluye sabiduría para descifrar incluso los pasajes más difíciles de las Escrituras. Una de mis promesas favoritas de la Biblia es Santiago 1, versículo 5. Dice: «Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Yahuwá, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada». Esa es una promesa poderosa, y el siguiente versículo explica cómo debemos pedir. Dice: «Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar impulsada y sacudida por el viento». Santiago 1:6. Entonces, en nuestro estudio bíblico podemos estar seguros de que Yahuwá nos revelará su palabra. No tenemos que tener un título de doctorado en la divinidad para entender las Escrituras, solo necesitamos a Yahuwá. ¿Acaso él no es siempre suficiente? Una vez que hayan profundizado en las Escrituras, digamos que tiene un tema que está estudiando. Es importante estudiar cada pasaje sobre el tema. Esto no es algo que se puede hacer con una lectura rápida por la mañana antes de salir corriendo al trabajo. Estamos hablando de una excavación profunda. Se necesita tiempo para reunir todos los diferentes pasajes que hablan sobre el tema. Pero es poderoso y te enseñará mucho. ¡Oh, sí! De hecho, fue precisamente eso lo que finalmente me convenció del error de la doctrina de la Trinidad. El punto conflictivo para mí había sido el Espíritu Santo. La Escritura obviamente habla de un Espíritu Santo. Entonces, para llegar al fondo busqué cada uno de los versículos que contenían la palabra Espíritu. Cada versículo de la Biblia. Me tomó un tiempo, pero cuando terminé estaba muy claro que no existe tal cosa como Dios el Espíritu Santo. La palabra traducida como espíritu simplemente significa aliento, y así es como se usa a lo largo de las Escrituras. Aquí es donde una concordancia es muy útil. Si no tienes una, busca en línea. Es importante reunir y mirar cada pasaje que trata sobre el tema que estás estudiando. De qué otra manera vas a saber todo lo que dice la Escritura al respecto. Tenemos que saltarnos algunos versículos. Desciende y leamos los versículos 19 al 21 de 2 Pedro capítulo 1. Y así tenemos confirmada la palabra profética, en la cual hacéis bien en estar atentos como a una luz que alumbra en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Yahuwá hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando miramos cada pasaje sobre un tema dado, podemos ver el tema en su totalidad. Eso es lo que hizo el mismo Cristo. Sé que no está en tu lista ahí, así que tomen su Biblia y vayan a Lucas 24, versículo 13. Esta es una pequeña historia fascinante que muestra cómo Yahushua estudió las Escrituras. Esto sucedió después de la resurrección de Cristo, cuando sus seguidores todavía estaban en estado de shock por su muerte. Ahora bien, he aquí, 2 de ellos viajaban ese mismo día a un pueblo llamado Emaús, que estaba a 7.000 millas de Jerusalén, y hablaron sobre si todas estas cosas que habían sucedido. Así fue mientras conversaban y discutían que Yahushua mismo se acercó y fue con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de modo que no lo reconocieron. Y él les dijo: «¿Qué clase de conversación es esta que tenéis entre vosotros mientras andáis y estáis tristes?». Entonces respondió el que se llamaba Cleofas y les dijo: «¿Eres tú el único forastero de Jerusalén y no has sabido las cosas que ahí han sucedido estos días?». Y él les dijo: «¿Qué cosas?». Lucas 24, 13 y 19. Así que le contaron a Yahushua todo lo que había sucedido ese fin de semana, sobre su muerte y sobre cómo varias mujeres esa misma mañana afirmaron que los ángeles les habían dicho que estaba vivo, y sobre todo de su propia confusión y desilusión por su muerte. ¿Ven? Ellos habían pensado que por ser el Mesías no podía haber muerto. Entonces retomemos la historia en el versículo 15 y veamos lo que Yahushua les dijo. Entonces les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No debería el Cristo haber padecido esas cosas y entrar en su gloria?». Y comenzando desde Moisés y todos los profetas les explicó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Lucas 24, 25, 27. Entonces, comenzando con Moisés, no puede retroceder más allá de eso, ya que él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, e incluyendo a todos los profetas, Cristo trazó para estos creyentes atribulados en todas las Escrituras las cosas concernientes a él. Ese fue un estudio bíblico completo. Y así es como debemos estudiar también.
Este es un gran capítulo. Todo estudiante de la Biblia debe conocer los principios establecidos aquí. Continuemos con Isaías 28, versículos 9 y 10. Dice: ¿a quién enseñará conocimiento? ¿Y a quién hará entender el mensaje? ¿Los recién destetados de la leche? ¿Esos recién extraídos de los senos? Porque es necesario que precepto sea sobre precepto, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Ustedes establecen su base sólida al mirar cada pasaje sobre cualquier tema dado, porque ya que está esta próxima regla de interpretación bíblica, las escrituras se explican por sí solas. La Biblia es única en el sentido de que es el único libro cuyo autor es divino. Es una regla en sí misma, por lo que tiene que ser su propio expositor. Eso tiene sentido. Si dependemos de otras personas para que nos explique las escrituras, su respuesta podría estar influenciada por su conjunto particular de creencias denominacionales. Exacto. Nuestras creencias dan forma a nuestros pensamientos y nuestras interpretaciones, por lo que se necesita un esfuerzo consciente para no dejar que las ideas pasadas influyan demasiado en la luz que se desarrolla. ¿Cuál es el siguiente pasaje? Mateo 23, 8-10 dice: Pero tú no te llames Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llames padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, y no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces el mismo Salvador es nuestro Maestro. No necesitamos recurrir a hermanos y hermanas falibles tomándolos al pie de la letra. Todos tenemos la responsabilidad de estudiar por nosotros mismos y escuchar las indicaciones del Espíritu de Yahuwah para guiarnos. De hecho, la Escritura misma advierte sobre la solemne responsabilidad que tienen los líderes espirituales de compartir solo la verdad. Vayamos a Malaquías 2 y leamos los versículos 7 y 8. Porque los labios del sacerdote deben guardar el conocimiento, y la gente debe buscar la ley de su boca, porque él es el mensajero de Yahuwah de los ejércitos. Pero vosotros os habéis apartado del camino, has hecho tropezar a muchos en la ley, has corrompido el pacto de Leví, dice Yahuwah de los ejércitos. Es una responsabilidad solemne enseñar a otros. Muchos están más preocupados por mantener su influencia que por admitir que han cometido un error. Pero la verdad es que todos hemos cometido errores. Todos hemos heredado errores. No es algo de lo que avergonzarse de admitirlo, demuestra que estás estudiando y aprendiendo más. Las escrituras se refieren a tales líderes espirituales como falsos pastores. Esto me recuerda a un pasaje que denuncia contra aquellos que se niegan a seguir la luz creciente. Está en Ezequiel 34, 18-19. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las profundas aguas también holláis con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado en vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis hollado. Sí, no quieres ser responsable de ocultar la verdad a la gente a sabiendas o torcer tu interpretación para llegar a una conclusión inevitable. ¿Qué sigue en la lista? Lucas 11:52 dice: ¡Ay de vosotros, abogados, porque has quitado la llave del conocimiento! Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban en vosotros se lo impidieron. Hoy no pensamos en los abogados en conjunto con las Escrituras, pero en los días de Cristo los abogados eran expositores de la ley de Yahuwah. Desafortunadamente no representaron ni enseñaron la verdad con precisión. En cambio, al tergiversar y encubrir la verdad, en realidad impidieron que se supiera la verdad. Es por eso que Yahushua dijo a los que estaban entrando, ustedes se lo impidieron. No es algo de lo que quieras que te acusen en el día del juicio. ¿Cuál es tu próximo verso? Salmo 19, versículos 7 al 11 dice: La ley de Yahuwah es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahuwah es fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Yahuwah son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahuwah es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahuwah es limpio, que permanece para siempre. Los derechos de Yahuwah son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que licor de panales. Tu esclavo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay un grande galardón. Anteriormente leímos 1 Corintios 2, versículo 10, pero esta vez me gustaría leer hasta los versículos 6 al 13. En contexto, esto está hablando de verdades que son un misterio para nuestro entendimiento humano. Explica cómo podemos usar el Espíritu Santo para aprender la verdad. La forma en que el Espíritu de Yahuwah nos enseña
es tomando lo que sabemos en las Escrituras y mostrándonos cómo se aplica a los pasajes que estamos estudiando. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que son maduros, pero no la sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que se están reduciendo a nada. Más hablamos sabiduría de Yahuwah en misterio, la sabiduría oculta que Yahuwah preparó antes de que los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Yahuwah han preparado para los que le aman. Pero Yahuwah nos las ha revelado a través de su espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, sí, lo profundo de Yahuwah, porque ¿a qué hombre conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoce las cosas de Yahuwah excepto el espíritu de Yahuwah. Ahora hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu de ¿qué es de Yahuwah? Para que sepamos las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por Yahuwah. Nuestra insignificante sabiduría humana es insuficiente para captar las cosas profundas de Yahuwah. Por supuesto que tenemos que tener ayuda divina para entender, y la forma en que lo obtenemos es a través de las Escrituras que se explican a sí mismas, y eso me lleva a mi próxima regla de interpretación bíblica. Hay muchas visiones en la Biblia. Estos usan muchos lenguajes simbólicos, pero no tienes que adivinar qué es una visión y qué no, porque si es una visión siempre te dirá qué es. Sí, el siguiente versículo es 2 Corintios 12:1, dice: Cierto, no me es conveniente gloriarme, más vendré a las visiones y a las revelaciones de Yahuwah. El objetivo de las Escrituras es que se entienda, para que no tengamos que adivinar tales cosas. Si un pasaje es de una visión, lo dirá. En camino a conocerte la luz se aclara. Yahuwah, gran corazón de amor, suspira por sus hijos terrenales. En su infinita sabiduría y providencia, nos ha dado vislumbres interesantes en un futuro próximo por el uso de los símbolos. Estos se dan a preparar a su pueblo para que nadie sea engañado durante los días finales de la historia terrenal. Uno de los menos conocidos, pero más intrigantes, son los símbolos utilizados en la profecía, es la marca de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿A qué sabiduría? El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Revelaciones 13, 16, 18. Las advertencias contra todos los que reciban esta marca temida han inspirado tanto temor y la especulación en los corazones de muchos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Yahuwah, que ha sido vaciado puro en el cádiz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sufre por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Revelaciones 14, 9, 11.
Las escrituras contienen diferentes tipos de escritura. Todas las historias que conocemos y amamos están los libros de la ley, la historia, la poesía, las genealogías, y luego está la profecía. Me gusta cómo dices eso con tanto pavor, la profecía. Así es como mucha gente se siente al respecto. Pero cuando sabes cómo interpretar la profecía y encontrar respuestas a lo que significa, se convierte en uno de los estudios más fascinantes en los que te involucrarás. Hablando por mí mismo, lo que ha hecho que el estudio de la profecía sea tan difícil son todas las diferentes figuras y símbolos que se usan. Es como un código secreto. Claro, es frustrante si no entiendes el código, pero una vez que lo haces todo encaja, y la profundidad del significado que puedes descubrir no solo es alucinante, sino que también es emocionante. Veamos lo que dice la Biblia acerca de las visiones. Salmo 89, versículo 19. Dice: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he dado ayuda a uno que es poderoso, he exaltado a uno escogido del pueblo. Las visiones se dan para ser entendidas. No es que Yahuwah sea un acertijo celestial que simplemente quiere confundir a la gente. Las visiones se dan para impartir información. Continuemos con Oseas 12, versículo 10. Yo también he hablado por los profetas, y he multiplicado visiones. He dado símbolos a través del testimonio de los profetas. Sí, aprendemos de la historia, la poesía y las narraciones de la Biblia, pero la profecía es directa, y los símbolos contienen matices de los que carecen las declaraciones simples. Habacuc 2, versículos 1 al 3 es interesante. Habacuc expresa aquí su determinación de saber qué significaba una visión. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y atalayaré para ver qué hablará en mí, y qué he de responder a mi pregunta. Entonces Yahuwah me respondió y dijo: escribe la visión y hazlo claro en tablas, para que corra quien lo lea. Porque la visión es aún por un tiempo señalado, pero al final hablará y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque seguramente llegará, no tardará. Las interpretaciones no siempre se entienden fácilmente, pero si somos fieles, con el tiempo el significado se aclarará. La profecía en realidad juega un papel importante en los eventos finales de la tierra. Leamos Hechos 2, versículos 17 y 18. Esto es del sermón de Pedro sobre el día de Pentecostés, pero es interesante porque aquí está citando el Antiguo Testamento, mostrando que entendió el importante papel que juega la profecía. Y acontecerá en los postreros días, dice Yahuwah, que derramaré de mi espíritu sobre toda tu carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Tus jóvenes verán visiones. Tus viejos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Ahora aquí es donde realmente entra en juego la interpretación de la Biblia. Yahuwah a menudo enviaba ángeles a los profetas para explicar lo que significaban las diversas visiones, y es aquí donde encontramos el decodificador secreto, por así decirlo. Una vez que tenga una definición de un símbolo, puede aplicarla a lo largo de toda la escritura. Por ejemplo, agua se define como un símbolo de personas en revelaciones, por lo que la misma definición también es válida para las profecías del Antiguo Testamento. Además, todos los tipos del Antiguo Testamento se cumplen en los anticipos del Nuevo Testamento. Escucha esto. Es Hebreos 9:24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Yahuwah. Eso es excelente. Sí, incluso el tabernáculo en el desierto y todos sus servicios enseñaron lecciones amplias y profundas que se cumplieron en el ministerio de Cristo. Algunas partes incluso apuntan a su regreso. Leamos Salmo 78, versículos 1 al 4. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en una parábola. Pronunciaré dichos tenebrosos de antaño que hemos oído y conocido. Y nuestros padres nos lo han dicho. No los esconderemos de sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su fuerza y sus obras maravillosas que Él ha hecho. Este es un gran pasaje. Noten que en el versículo 2 se refiere a dichos tenebrosos. La lectura marginal para eso son dichos oscuros o acertijos, pero fíjate que el siguiente versículo es lo que hemos oído y conocido. Entonces Yahuwah quiere que sepamos lo que significa. Ese es el punto de por qué Él nos da la profecía e incluso la Biblia para empezar. Otro punto a tener en cuenta al interpretar las Escrituras es recordar que los símbolos siempre tendrán un significado simbólico. Y de nuevo, ese significado se mantiene constante a lo largo de las Escrituras.
Por ejemplo, las montañas significan gobiernos, las bestias son reinos. Una lámpara es la palabra de Yahuwah, y apareció una gran señal en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una guirnalda de 12 estrellas. Entonces, estando encinta, gritó de parto y de dolor para dar a luz. Y apareció una otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo de fuego, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas en sus cabezas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba lista para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Literalmente no puedes vestirte del sol, así que de nuevo un uso claro de símbolos aquí. Pero entonces, ¿cómo sabemos si tenemos el verdadero evento histórico para el cumplimiento de la profecía? Hemos cubierto en otros programas que el propósito de la profecía es que cuando se cumpla podamos ver y creer que Yahuwah tiene el control. Entonces, ¿cómo llegamos al verdadero cumplimiento de un evento profético? Lo que hay que hacer es comparar la profecía con el evento histórico. ¿Encaja ese evento con cada particular de la profecía? Si falta incluso un punto, si falta un detalle, entonces debemos seguir buscando. Ahora hay que tener en cuenta que a veces hay cumplimientos parciales. Un cumplimiento parcial todavía puede enseñarnos mucho. Pero para estar seguro de que ha encontrado el cumplimiento real, cada detalle de la profecía tiene que encajar. Si no es así, sigue buscando. Veamos Revelaciones 17, versículo 17. Dice: porque Yahuwah ha puesto en sus corazones el cumplimiento de su propósito, que sean de un mismo sentir y den su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Yahuwah. Yahuwah siempre se asegura que la historia y la profecía concuerden, porque el objetivo es que nuestra fe en él se fortalezca cuando veamos el cumplimiento de la profecía. Este es un punto importante y es por eso que nuestra fe se fortalece cuando se cumple la profecía. Demuestra que Yahuwah tiene el control de la historia. El próximo capítulo es Hechos 3:18. Dice: pero las cosas que Yahuwah predijo por boca de todos sus profetas que el Cristo habría de padecer, él las ha cumplido así. Yahuwah ha cumplido. No solo es el monarca del universo, sino que es el Señor de la historia. Él tiene el control. Entonces podemos saber que la verdadera definición siempre cumplirá la profecía al pie de la letra. Cuando seguimos estas reglas de interpretación, podemos saber que nuestro entendimiento está en línea con el significado previsto de Yahuwah. Hola amigos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Hebreos 13, versículo 16 nos dice: y no os olvidéis de hacer el bien y de compartir con los demás, porque de tales sacrificios se complace Yahuwah. Sibon es una autora, oradora pública de Toronto, Canadá. Tiene una amiga que es maestra de educación infantil. Siendo amigas, las dos mujeres a menudo comparten cosas interesantes sobre su trabajo. Un día su amiga estaba enseñando fracciones de una clase de niños de 6 años. Ahora bien, varios de los estudiantes eran refugiados que acababan de llegar de otros países. El amigo de Sue les explicó a los niños lo que era la mitad y un cuarto. Luego, para verificar su comprensión de la nueva idea, pidió a los niños que escribieran si les gustaría la mitad o la cuarta parte de una barra de chocolate. Caminando por el salón, la maestra notó que varios de los estudiantes recién llegados escribieron que preferirían tener solo un cuarto de una barra de chocolate en lugar de la mitad entera. Al ver esto, pensó que tal vez tendría que volver a enseñar la lección, ya que parecía que no entendían que la mitad es más grande que la cuarta parte. Preguntó a los niños que habían respondido de esa manera por qué preferían tener un cuarto en lugar de la mitad, y casi lloró. Una niña pequeña explicó con naturalidad: para que más personas puedan tener un trozo de chocolate. Esto tocó tanto el corazón de la maestra que lo compartió con Siobhan, quien lloró cuando lo escuchó.
Ver tal preocupación desinteresada por los demás en una niña tan pequeña derritió su corazón. Ella dice: lloré cuando escuché esa historia. Me recordó lo hermosa que es la humanidad si nos tomamos un momento para notarlo. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice: dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remedecida y rebosando darán en vuestro sano. Porque con la misma medida de mis dieres os dará vuelto a medir. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Entonces, de todo lo que has compartido con nosotros hoy, ¿cuál dirías, en tu opinión, que es la regla más importante de todas en el estudio bíblico? Bueno, no hace falta decir que cualquier estudio de las Escrituras siempre debe hacerse en oración. Estas reglas de interpretación bíblicas nos mantendrán encaminados, pero somos humanos, somos falibles. Yahuwah sabe que no somos polvo. Y a veces nuestros cerebros se llenan de polvo y telarañas, entonces abrir la Biblia en oración es un hecho. Aparte de eso, diría que tener fe es probablemente la regla más importante de todas. Se nos dice que la fe mueve montañas, pero supongo que estoy más acostumbrado a ver la fe como algo que ejercitas cuando enfrentas dificultades o necesitas aclamar una promesa. ¿Qué tiene que ver la fe con simplemente estudiar la palabra de Yahuwah? Porque es el acto de estudiar la palabra de Yahuwah lo que aumenta activamente nuestra fe. Es en Romanos 10, versículo 17 que leemos que Yahuwah ha dado a cada uno una medida de fe. Romanos 12:3. Así que cada persona que ha nacido ha sido dotada con suficiente fe para empezar a buscar a Yahuwah, a buscar la verdad. Pero no debemos quedarnos satisfechos con esta porción. Debemos buscar aumentar en Romanos 10:17. Nos dice cómo. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Yahuwah. ¿Quieres aumentar tu fe? Estudia la palabra de Yahuwah. ¿Quieres aumentar tu amor? Estudia la palabra de Yahuwah. ¿Quieres aumentar tus conocimientos? Estudia la palabra de Yahuwah. Recuerdo que una vez compartiste que la fe es una planta que crecerá rápidamente si se cultiva. Descubrí que esa también es mi propia experiencia. Y solo quiero agregar, la fe no son los sentimientos, amigos. A todos nos gustan los sentimientos cálidos, no confusos, de confianza, pero eso no es fe. La fe es simplemente tomar la palabra de Yahuwah porque lo conoces y sabes que puedes confiar en él con seguridad. Los días venideros serán, no hay una buena palabra para decirlo. Daniel dijo que sería un tiempo de angustia, un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. No sé tú, pero yo tengo una imaginación bastante vívida. Que te digan que los días venideros van a ser peores que cualquier cosa que el mundo haya visto, eso nos advierte. Y vamos a necesitar una fe que se mantenga fiel a pesar de lo que el diablo nos arroje. Necesitamos saber por nosotros mismos que Yahuwah respalda cada promesa que ha hecho. Cuando hagamos esto, tendremos la confianza de que nuestro Padre que nos ama nunca permitirá que nos desviemos. La Biblia fue escrita para el hombre común. Con Yahuwah como nuestro Maestro, podemos tener confianza en que Él nos mantendrá a salvo mientras profundizamos en su palabra. Sí, es un miedo común, aunque tengamos que permanecer de pie solos en tu creencia. Nos gusta estar rodeados de una multitud que afirme en nuestras creencias. Pero esas son las almas que se perderán. Necesitamos aprender a estar solos, a tener la fuerza para no ceder ante la presión de los compañeros, incluso cuando el mundo nos dice que estamos equivocados. Y la forma en que obtenemos esa fuerza es dedicando tiempo a la palabra de Yahuwah. Eso es lo que aumentará nuestra fuerza y nos mantendrá estables durante los días venideros. Esperamos que nos acompañe nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerde, Yahuwah nos ama, y en él está segura tu confianza.
Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahweh ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahweh no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahweh vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahweh quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahweh, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahweh de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahweh te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahweh tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él.
Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.